Tiempo de reformas. Ese es su título principal hace varios días. Y ciertamente estamos en tiempo de reformas y no de una sola reforma. La gente se ha enfocado reforma constitucional, reforma fiscal. Reforma constitucional porque es una reforma política que tiene mucho morbo y muchas cosas, y reforma fiscal porque afectaría, se entiende, a todo lo que es el aparato productivo y llegaría y radiaría a prácticamente toda la sociedad de una forma u otra. Pero hay muchas reformas también que están en carpetas. El gobierno del presidente Luis Abinader, desde que él asumió hace 3 años y casi 4 años ya, el mes que viene, en agosto, él está hablando de reformas. Y ahora, en el inicio de su gobierno, en su campaña lo dijo, y en el inicio de su nueva gestión, después de las elecciones, ha enfocado todo su accionar en organizar, en estructurar, en preparar todas estas reformas que están pendientes, que son muchas. Para hablar de reformas, ayudarnos a entender los procedimientos y todo esto que se está discutiendo, tenemos a un amigo de este programa, una persona que siempre está disponible para orientarnos y sus consejos a la audiencia y para aprendizaje también de nosotros mismos es invaluable. Servio Tulio Castaño Guzmán. Contamos hoy con Servio Tulio, con Nelson Encarnación, quien está dándonos una mano aquí por la ausencia temporal de este día de don Georgie Rodríguez. Buenas tardes. Bueno, gracias a ti por la llamada y un saludo afectuoso a Nelson Encarnación, que dicho sea de paso, hace mucho que no me lleva a su espacio. Oye la queja. Una queja pública. Oye la queja. Yo me he salvado, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el canal que yo dirijo, el programa de Finjus sale todos los sábados de la noche también. Entonces ya a mí no me pueden decir eso, Nelson. Doctor, coordinamos para la próxima semana. Aceptada la queja. Servio Tulio, estamos en tiempos de reformas realmente. La reforma constitucional ha comenzado a generar ya opiniones interesantes entre abogados constitucionalistas, entre personas conocidas. Es un tema mucho más ducho para profesionales y también para la dirigencia política. Diría yo que el tema de la reforma fiscal, que abarca mucho más sectores, pero son dos reformas que lógicamente van a acaparar la atención de la población, de la sociedad, pero también al mismo tiempo van a necesitar los consensos, las discusiones, los acuerdos. ¿No es así? Así es. Bueno, ya inclusive desde el gobierno se iniciaron esas reuniones con diferentes sectores, o sea, juristas, y se está tratando de crear un consenso técnico jurídico, que es lo primero que habría que definir en todo esto, y luego vendrían los consensos políticos y socializar todo esto, es decir, los consensos sociales. Y yo siempre he sostenido la tesis que la mejor vía para tú hacer legítima la reforma, no solamente de la Constitución, sino de una norma o la aprobación de una ley, es precisamente tomando en cuenta esos tres componentes. La parte técnica, que es lo primero, la parte política y la parte social. Hay que entender al presidente Abinader, porque una vez no quiere ver que estaba con otros gobiernos que se le presentó la misma oportunidad que se le ha presentado al presidente Abinader. Yo recuerdo en el año 98 el presidente Fernández quiso modificar la Constitución. Inclusive recuerdo los debates entre Carlos Dores, doña Milagro, entre otros. Obviamente él no tenía la mayoría del Congreso. Claro. No la tenía. Sin embargo, desde que la tuvo en el 2008, inició su proceso de reformas institucionales, que culminó con la reforma de la Constitución del 2010. Lo mismo pasó con Hipólito. Hipólito en el 2002, que su partido controlaba el Senado de la República, introdujo una serie de reformas que fueron trascendentales. La de seguridad social, la de la Cámara de Cuentas, la ley de libre acceso a la información. Pero lo mismo hizo el presidente Medina con su reforma constitucional del año 2015.
¿Qué sucede? Que en la agenda del presidente como programa de su gobierno estaban inclusive establecidas estas reformas, pero él tuvo que esperar a tener la mayoría en el Congreso también. O sea, esto no es una novedad, esto ha sido la práctica en la República Dominicana. Aquí de lo que se trata es de que lo que se vaya a aprobar, nada, cuente con la suficiente legitimidad para que los conflictos, que son normales, totalmente normales, evidentemente se puedan aminorar y que los niveles de legitimidad sean lo mayormente posible. Y yo creo que por esos predios se anda, Servio Tulio, pero hay quienes opinan, y creo que te he oído hablar de eso, de la condición primero de abogado brillante, y luego como parte de la fundación, de que no pudiera ser urgente, necesaria la reforma constitucional que plantea el presidente Luis Abinader, más no urgente. Lo que sí son urgentes son las leyes complementarias que tenemos desde 2010 esperando para complementar la repetición la Constitución del 10, y esas leyes, ¿cuántas se han aprobado? De 12 o 14 que había que aprobar, han aprobado como 3. No sería mejor. ¿Han aprobado más? Había que aprobar más porque, por ejemplo, si tú, acuérdate que el modelo de Estado cambió. Nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, sí. Y eso le cambió la lógica al texto constitucional. O sea, eso fue un cambio trascendental. Entonces, eso te creó un nuevo paradigma en donde uno de los principales actores en todo proceso de construcción de la democracia americana, es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso de construcción de esa democracia. Sí. Por eso tú ves que se creó el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Que no tienen leyes todavía. No la tienen. Sin embargo, esas propuestas están, pero no las tenemos porque el culpable es el presidente. Porque en esto sí quisiera yo poner las cosas en su lugar. Y también aclarar que yo ni soy del partido del presidente, ni nunca he tenido militancia en ningún partido, es decir que yo creo que tengo la suficiente objetividad. Sí. La realidad es que él tampoco es el culpable de eso. Hemos visto que en esta ocasión, entre las 12 reformas que él está planteando, están esas leyes, incluyendo el Código Penal, y hay 2 de las cuales no se ha hablado y que él va a depositar en el Congreso Nacional, y esto es lo que tiene que ver con el tema de una modificación profunda a lo que es la ley del Ministerio de Interior y Policía, así como una reforma profunda a lo que es la ley orgánica de la Policía Nacional. O sea, son muchas las leyes que se estarán sometiendo y que se están trabajando. Pero no lo reitero, o sea, yo pienso igual que tú. Ahora, uno no sabe si es que todas estas reformas van a partir de lo que se apruebe como nueva constitución, como nuevo texto constitucional. Uno tampoco lo sabe porque pudiese ser esa la lógica del presidente. Sí. Bueno, vamos a modificar algunos aspectos del texto constitucional porque partiendo de esas modificaciones es que yo voy a dirigir las reformas institucionales que yo estoy planteando. Eso puede ser también. Ese podría ser el leitmotiv de decir que esa debe ser la primera reforma que debe aprobarse. Y no deja de tener no deja de tener sentido. O sea, también hay que ver esto con prudencia, sin pasiones. Por ejemplo, la reforma fiscal que tú hablas. Bueno, si de reforma debiéramos de estar hablando, debemos de hablar de esa reforma hace 12 años. Porque ¿qué sucedió? Y yo trabajé en esa ley. La Estrategia Nacional de Desarrollo nos obligaba como Estado a 3 pactos. Pacto educativo, y entre los pactos estaba el pacto fiscal. Y eso no se ha hecho. Eso lleva 12 años. Y no hemos llegado a ese pacto fiscal que entiendo yo que es lo que se está proponiendo como reforma. Ni se ha concluido con el pacto laboral, que se ha quedado estancado ahí en la discusión.
que dicho sea de paso, eso ya es una propuesta que está prácticamente terminada en un 99%. Sí. Es muy poco lo que hay que consentir. No, nada más falta un dato, un elemento que es la cesantía. La cesantía. Sí, el problema es que hay un conflicto de tipo jurídico constitucional. Obviamente se están tratando de diseñar herramientas que no afecte derechos adquiridos. Ese es el debate. Uh-huh. Sí. Que no afecte derechos adquiridos, porque desde el punto de vista de lo que establece o de lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los derechos adquiridos siempre se tendrán que preservar. Por ejemplo, en una eventual reforma a la Ley Orgánica de la Policía, hay que respetar los derechos adquiridos. Esa reforma tiene que partir de los derechos que hasta este momento los miembros de esta institución han adquirido. Eso es sagrado. Ese es el kit del asunto. Que es complejo en una institución que viene de atrás y que sigue. Porque si tú la desmantelas totalmente y haces una institución nueva, entonces es otra cosa. Sí, pero lo que pasa es, y por eso es que yo le digo a mis amigos, que muchas veces se sienten desilusionados de esa institución, yo le digo, bueno, el problema es que en los países en donde esa institución se ha desmontado, la que entonces han venido montando han resultado ser peor que lo que había. Sí, entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y el mejor ejemplo lo tenemos muy cerquita de aquí, y es el caso haitiano. Sí, sí, sí. ¿Como el ejército? El caso haitiano. Entonces, no inventéis, como ha pasado en Centroamérica, que se comenzó a inventar con eso, sí. Porque la gente no se da cuenta. La policía de aquí, para que ustedes sepan, es verdad que es deficiente y todo lo que ustedes quieran. Todo eso es verdad y que le falta formación. Pero no se crean que la policía de aquí es tan diferente como las otras policías del mundo. No se lo crean. No se lo crean, que eso tampoco es así. Ustedes se van a Centroamérica o se van a América Latina y se van a encontrar con problemas similares. Obviamente, esos países han logrado dar el salto a que ya esas son instituciones que se manejan y se dirigen sobre la base de unos estándares de transparencia, que es lo que le ha llevado a ellas a acercarse a la población. Sí. Y eso es lo que uno está tratando que pase con la policía de nosotros. Pero de ahí a tú destruirla, que eso no sirve. ¿Y qué tan difícil es eso, Sergio Tulio? Bueno, lo que pasa es que eso es un proceso. Porque yo siempre le he dicho a Rudy Nelson que el problema de la policía fue que el Estado la descuidó durante décadas. Uh-huh. La descuidó. Fue una institución que la dejaron de su cuenta. No le invirtieron lo que se requiere para tener una institución del orden conforme a una sociedad democrática y desmontar prácticas y estructura. Eso no es fácil. Además de eso, operando. No, el organismo. Y operando dentro de... Si tú comparas los niveles de escándalos en cuanto al comportamiento de los miembros de la policía de este año con el año anterior, tú te vas a dar cuenta que en este año, con todo lo que ustedes han visto, se comienza a ver el cambio. Pero esto es un proceso de mediano y largo plazo. Miren, en esta semana se ha armado con el bendito Código Penal. Sí, ahí yo iba ahí, que uno de los ejemplos de las formas que por eso muchas veces la sociedad se queda en una pieza, porque estamos hablando de institucionalidad y procedimientos, y entonces como que de buenas a primeras volvemos a una situación. Nos saltamos eso. Sí, como que no se puede. Sí, pero déjame decirte lo siguiente, porque también uno tiene que ver las cosas en su justa dimensión. Los proyectos no necesariamente se le da una lectura in extenso cuando se someten a la aprobación en la primera lectura. Se someten y se mandan inmediatamente a comisión. Porque la realidad es, y eso se lo digo, miren, ya yo ese Código Penal me lo sé de memoria, es que me lo han leído tantas veces. Sí, lo que pasa es que uno no sabe si el muchacho en lo que ha ido creciendo, que ya tiene más de 20 años, el muchacho,
en el camino, cuando tenía 16 o 17 ahora, ¿Qué maña cogido? te metieron una cosa en el bolsillo. Sí, Y entonces, pero eso se va entonces a reflejar en la comisión a la que la apoderaron para entonces preparar el informe, que me imagino que va a ser el informe que siempre se prepara, porque yo no creo que si le han cambiado algo, yo no creo que haya sido mucho, más que el tema de las 3 causales. es el lío. Porque todo se consensó. Sí, el problema es que de las 3 causales ya, a mi juicio, yo creo que los partidos pactaron eso, que eso no lo van a poner en el código. Sí, pero pues eso está bien que lo pactaran los partidos, pero ya hoy había una protesta frente al Congreso Nacional. Sí, pero imagínate tú, esa es la democracia. Sí. La realidad es que aquí tenemos una sociedad dividida, porque aquí hay un conflicto entre la ciencia y la fe. Sí. Y en el medio está entonces el componente jurídico, en donde una parte de lo que yo oía al presidente del Tribunal al expresidente del Tribunal Constitucional, hoy en la mañana en un programa, al expresidente del Tribunal Constitucional, sí, Hamilton Ray, que ha sido el profesor de todos nosotros. Imagínate tú, decir que eso, el tema de las 3 causales no es un tema del Código Penal, es decir, porque está muy claro que la vida es desde la Constitución hasta, o sea, él le estuvo explicando eso hasta con argumentos. Obviamente, habemos otro grupo que tenemos otro criterio. Sí. Esa es la sociedad. Pero el hecho de que por eso estén haciendo, que lo hagan, ese es su derecho. Ahora, la realidad es que la atribución para finalmente aprobar o no una norma la tienen los legisladores. Ah, no, claro. Sí. No, claro, en eso estamos de acuerdo. Cosa, esa comisión que el presidente del Senado creó está conformada por todos los partidos representados en el Senado. Así es. Ese es el tema. Sergio Tulio, entonces, yo no sé si eso se va a aprobar ahora. Oí a Pacheco diciendo que era muy probable que sí. La verdad que ese Congreso tiene una deuda social muy grande con esta sociedad. El problema está, y uno que trabaja con la política criminal de este Estado, yo soy miembro de 2 o 3 cosas por ahí, y uno tiene que estar adentro, en las entrañas. La verdad es que a nosotros se nos hace muy difícil diseñar una política criminal en pleno siglo XXI, con un código penal del siglo XIX. Es que se hace muy difícil. Claro. No, eso es casi imposible. ¿Tú entiendes? Entonces, más de 40 tipos penales que el actual código no tipifica. Que muchas veces entonces el Ministerio Público, haciendo el esfuerzo, somete a una persona sobre un delito que establece el actual Código Penal, pero sucede que no reúne los elementos constitutivos. Y tú sabes que para que un juez pueda condenar a una gente, el delito tiene el delito en sí tiene que contener los elementos constitutivos. Tiene que estar constituido, si no. ¿Qué sucede? Que el juez entonces, frente a esa situación, muchas veces tiene que soltar gente por un tecnicismo y porque eso es lo que dice la doctrina. O sea, entonces, es a eso que nos estamos enfrentando y ojalá que eso lo aprueben lo más rápido. Ojalá lo aprueben mañana. Sí, pero en lo que eso llega, ¿qué te parece? Creo que alguien habló de la posibilidad de que, en vista de que eso está trabado, que es difícil que pueda salir el código penal, ¿por qué no, por el tema de las 3 causales, por qué no esperar la aprobación de la Constitución y que se organice el referéndum y entonces llamar a un referéndum para ese caso? ¿Eso es posible? Sí, eso es posible, claro que sí. No es obligatorio en esta ocasión, pero sí puede, claro, y se le deja al pueblo ese debate. Otra cosa, nosotros los hombres vivimos opinando de eso, pero yo creo que quienes debieran de opinar de eso son las mujeres. Es razonable. Aquí se está hablando de preservar derechos, ¿tú entiendes? Es razonable. Y los derechos fundamentales a veces, mira, se ponen a chocar entre ellos. Yo publiqué un artículo que yo creo que tú lo leíste, Rudy, sí. En el ITIN, sobre la yo también lo leí, ¿por qué me discriminas? Tú no te imaginas la brega que le dio esa comisión. Te lo digo porque yo la venía siguiendo de cerca y
y uno opinaba, tú sabes cómo es uno de atrevido. Y merecidamente hasta cogían cosas que uno decía. Pero tú no te imaginas la brega que Dios llega ahí. Sí. Porque que los derechos fundamentales pelean entre ellos. Es así, es así. La libertad de expresión, pero el derecho a la intimidad, Sí, pero el no derecho al beso, el derecho a la privacidad. Una locura. Hablando de eso, pero el no derecho, son, no son absolutos. hablando del derecho de No, claro que expresión, no. Servio Claro Tulio, que no son absolutos. Ni siquiera son absolutos los que son los fundamentales. Ah. hablando O sea, están sujetos a que se regulen. Y eso es una hablando del derecho de expresión, Servio Claro. Tulio, en la ley 124 es una ley vigente y el Poder Ejecutivo se comprometió a que Mira, fuera reformada, pero yo creo que ya el tiempo va pasando, no son me 6 meses. provoque con esa ley, hazme el favor. Pues son 6 meses. Sí, pero si tú quieres que el programa lo dañemos ahora mismo. No, no lo vamos a dañar porque nosotros esa somos es gente. una ley Acuérdate que nosotros no. somos gente civilizada. Mira, yo preparé conjuntamente con un grupo de expertos una propuesta de modificación a esa ley. Y se la mandamos a Percio Maldonado. Y porque, oye, ¿qué pasó? El presidente crea una comisión. Nos meten a nosotros en esa comisión. Comenzamos a hacer propuestas. Percio, entonces, desde el Ejecutivo se crea otra comisión que encabezaba de Antoliano, ahí estaba Olivo Rodríguez Huerta, que ustedes saben que es un administrativista impresionante, probablemente uno de los mejores de Iberoamérica. Y ellos han trabajado, o han venido trabajando, una propuesta también. Y me dijo Olivo, el día pasado, que fueron inclusive hasta acogidas la mayoría de las observaciones que nosotros hicimos. Pero lo que tú dices es lo que a todos nosotros nos preocupa, es que la ley está vigente. Sí. Y entonces, si estamos hablando de derechos fundamentales, bueno, si tú lees esa ley y tú la has leído, y bueno, hicimos inclusive hasta una Conversatorio, yo participé allá, no recuerdas, yo participé allá. Se transmitir aquí en En Ucamaima. En la Pocamaima. Sí, yo participé, acuérdate ya, ese día. ¿Tú entiendes? La misma gente que tuviste ahí fueron parte del grupo de la mesa de trabajo y lo son de la fundación. Yo espero que el 16 de agosto el presidente someta eso. Porque ya se identificó que lo que hay que modificar es eso. Claro. ¿Y él está de acuerdo? Sí, hombre, claro. Bueno, él mostró su deseo y su buena voluntad de que sí, que si había que modificarla, se modificaba y que él sometía como Poder Ejecutivo la Miren, yo le voy a decir iniciativa. una cosa, los presidentes, yo vengo trabajando procesos de reforma desde el año 2002, cuando era consultor jurídico del Congreso. Uh-huh. Y uno, por estar en ciertas instancias, luego pasé a la fundación, y ustedes saben el trabajo de la fundación, que es un trabajo de asistencia técnica, cuando se la solicitan o cuando ve que hay algo que hace ruido, inmediatamente intervenimos a los fines de ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que nosotros hacemos. Nunca nos metemos en aspectos políticos de ninguna ley. Eso a nosotros no nos interesa. Pero en los aspectos técnicos sí. Sí. Y yo he visto a lo largo de todos estos años, de 22 años, ¿verdad? Que uno está metido en este lío. Los presidentes son abiertos, si tú supieras. El presidente Mejía, señor, yo recuerdo la ley de seguridad social, con la ley de libre acceso a la información, que nadie quería eso aquí, los sectores de poder. Y ese hombre impuso la ley de la Cámara de Cuentas, que fue un avance trascendental. ¿Ya la promulgaron hoy? Sí, claro. La nueva ley la promulgaron hoy, precisamente. ¿Tú sabes qué pasó? Que las modificaciones que se hicieron en meses pasados, el presidente las devolvió. El órgano. Sí, en mayo la devolvió el presidente, claro. Sí, ¿y qué pasó? Para que tú veas que hay una apertura. ¿Y qué pasó? Nosotros damos una comunicación advirtiendo de que las modificaciones que se le habían hecho a la ley
debilitaban el órgano, cuando lo que queríamos era fortalecer la Cámara. Mire, yo te voy a decir una cosa, el Congreso acogió toda la propuesta de la Fundación y la ley va a salir bien. O sea que lo importante en todo esto es participar, explicar sin fanatismo y hacer tus aportes. Y así apretadamente, ¿dónde está la fortaleza de esa nueva ley de la Cámara de Cuentas? Bueno, lo que pasa es que la ley, en cuanto a las herramientas, contará la Cámara de Cuentas para, ¿entiendes? En caso de que se presenten irregularidades o que ella detecte irregularidades en el marco de la realización de una auditoría, le da una serie de herramientas que la fortalecen, uno la verdad, y que lo que resultó como modificación en meses pasados, que el presidente observó, fue lo que le quitaron. Sí. Mira, yo con la Cámara de Cuentas, yo voy a decir algo que quizá no se entienda, pero que por lo menos Olivo y yo andamos por esos predios. Ajá. Tú sabes que yo entiendo que la Cámara de Cuentas ya no debiera de ser un órgano colegiado. No, porque ya eso no es un tribunal de cuentas. Eso fue tribunal de cuentas. Pero todas las funciones jurisdiccionales que tenía la Cámara de Cuentas se la pasaron a la jurisdicción contenciosa administrativa. Hace muchísimos años. Antes era contencioso. En todos los países del mundo. Contencioso tributario era antes, ¿verdad? ¿Perdón? Antes era contencioso tributario. Sí, porque tenía esas funciones contenciosas, que era una distorsión también. Pero en la mayoría de los países del mundo, el presidente de la Cámara, ese es un órgano que lo dirige una persona, como el Contralor, que es una persona, el control interno. Esto es el control externo. Sí. Entonces, yo no creo que sea necesario que eso siga siendo así, en honor a la verdad, porque en la mayoría de los países no es como la tenemos nosotros y funciona bien. Bueno, y ha sido en los últimos tiempos fruto de controversia precisamente la colegiación. Es que los órganos colegiados en nuestro país es una cuestión como de cultura. Sí. Siempre generan conflictos. Sí, para que nadie tenga la responsabilidad absoluta, sino que sea compartida. Son conflictivos. No, eso no es por eso. No, yo sé que por la distribución de cuotas. Eso era eso. Yo sé. El Contralor, como existe en otros países, el Contralor independiente puede suplir la Cámara de Cuentas. Sí, pero acuérdate que hay un control interno y hay un control externo. Acuérdate que el control externo es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Entonces, por eso es que el control externo, en este caso la Cámara de Cuentas, está no al Ejecutivo, como está la Contraloría, sino al Congreso Nacional. Pero hay muchos sitios que lo que existe es el Contralor independiente. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí también, si tú te lees la ley de la Contraloría, desde el punto de vista institucional, es un las funciones y las responsabilidades que asume el Contralor, es para que piense bien, ¿tú entiendes? ¿Cómo? No, y tiene un control sobre el Estado que lo nombra, incluso. Bueno, claro que sí. Tanto es así que en la actualidad, acuérdense que el actual Contralor comenzó a iniciar una serie de auditorías internas a muchísimas instituciones y él se la jugó y la hizo pública. Sí. Y vimos las deficiencias desde el punto de vista de lo que son los procedimientos internos que había en esas instituciones. Sí. Pero nadie pagó los platos rotos. Servio Tulio, el mañana es viernes y mañana nosotros estamos en viernes de Bellonera. Aunque es fin de mes, no te va a llegar el cheque tuyo, pero puedes mandar a buscarlo el lunes. Así que no te preocupes. No. Un abrazo fuerte. Se te quiere y buen fin de semana. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Conversamos con Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, hablándonos sobre estos procesos jurídicos relativos a las reformas y a otros aspectos de la vida institucional nacional. Como siempre,
Sergio Tulio es brillante y Claro. maneja desde ello toda Además es muy temática. directo y no anda con no anda barajando. No. Y como él no tiene un sueldo del Estado que tiene miedo de que se lo quite. No tiene que cuidar nada. No tiene que cuidar nada. Así. Dice las cosas como las cree. Gracias, Sergio Tulio. Gracias a ustedes, amigos, por participar con nosotros en esta entrevista. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando sobre otros temas y vamos a conversar rápidamente en el próximo bloque sobre el tema del golpe de Estado o el intento de golpe de Estado ayer de Bolivia. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué representa esto? Vamos a la pausa.